como un caso de violencia de género. Los policías que llegaron al lugar del triple asesinato han confesado que se horrorizaron al verlo. Uno de los hijos estaba aún con vida, pero no se le pudo salvar. Que se oyen en la cuarta planta de este inmueble, en la plaza de Palma Burgos de Úbeda. Una segunda llamada, realizada minutos después, precisaba que un hombre se había lanzado al vacío desde el balcón de su casa. Y me ha despertado y un juez dice, mira en la calle de atrás lo que ha pasado. Dice que un hombre ha matado a la mujer, y pues se tira por la ventana. Pocos minutos después, policía y servicios sanitarios entraban en su domicilio para encontrarse con los cadáveres de su esposa y de su hijo pequeño de 12 años de edad. En el rellano hallaban al hijo mayor en estado crítico. El muchacho de 17 años no ha conseguido llegar con vida al hospital. Todas las víctimas han sido acuchilladas. Algo horroroso, incomprensible y que no encuentran ninguna explicación que pueda justificar semejante atrocidad. Las ventanas de su casa todavía muestran el reguero de sangre del asesino antes de arrojarse al vacío. Esta familia, procedente de Villacarrillo, llevaba apenas 6 meses viviendo en Úbeda. El autor de estos crímenes trabajaba desde hace 7 años en una almazara de Castellar, a unos 50 kilómetros. Allí nadie se imaginaba que pudiese protagonizar una atrocidad de esta magnitud. Claro, cuando no los conoces, si son de aquí, pues dices, bueno, es que o había malos tratos anteriores, pero si no son de aquí... Horrible, eso es, yo decía que es una cosa que no... inimaginable, que no. Úbeda, ciudad de más de 34.000 habitantes, ha decretado 3 días de luto oficial. Contra el maltrato, Tolerancia cero. Institucional, estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alba mama shinami kanji, waira shinamuyu munchi, huyashpa, hampish patar punchi, hatumus pitatar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, amakungangi.